Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a la primera entrevista de esta mañana. Estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por esta entrevista con CNN Chile, muy amable. Senador, abordemos algunos de los temas de contingencia. Vamos a hablar, por cierto, de la agenda en materia de seguridad y de las reformas constitucionales en particular que está proponiendo el gobierno. Pero antes de eso me gustaría preguntarle también respecto a lo que resolvió ayer el Tribunal Constitucional sobre el requerimiento que el Ejecutivo llegó a esta instancia para evitar el avance de una norma que fue aprobada en el contexto de la Ley de Reconstrucción y que tiene que ver con la reposición de servicios básicos. 9-1 fue bien contundente la resolución del TC en esta materia. ¿Cómo interpreta primero lo que resolvió el tribunal? Primero que nada quiero decir que el Tribunal Constitucional con estos fallos está sentando una doctrina muy importante, cuál es mantener el principio de objetividad entre las disputas que se puedan presentar entre el Ejecutivo y el Congreso. Ajá. Y resolver conforme al mérito de los antecedentes. En este caso, un megaproyecto que era misceláneo, que contenía un montón de materia, y justamente el gobierno basó su requerimiento en que era inadmisible esta indicación presentada por los parlamentarios. De tal manera que yo creo que eso sienta un buen precedente en orden a ser más riguroso con mandar una ley que contiene cualquier cantidad de materia y donde se pueden colar, por ejemplo, otras materias como la que fue motivo de este requerimiento. O sea, plantea que fue responsabilidad del gobierno, digamos, que se abriera esta ventana para incorporar un tema como este, porque claro, no tiene mucho que ver con los asuntos principales del proyecto matriz. Efectivamente, ese proyecto de la mega reforma, lo dijimos en su momento, contenía todo tipo de materia y daba paso entonces o pie para que se pudieran incorporar todo tipo de indicaciones, y así fue como el tribunal así lo corroboró, digamos, sentando una doctrina respecto a las leyes misceláneas, digamos, una cuestión muy importante. Ajá. ¿Y qué alcance puede tener para discusiones hacia adelante que pueda empujar el gobierno, senador? Mire, por ejemplo, en la ley de presupuesto se contienen también muchos otros tipos de materia. En las leyes de reajuste también se incorporan muchas otras cosas, de tal manera que ir sentando precedentes respecto de lo que es la naturaleza de una ley miscelánea nos parece muy importante para leer con detenimiento el contenido de este fallo tan contundente. Claro, que además fue 9-1, fue muy categórico. Exactamente, de tal manera que a mí me parece muy positiva, digamos, la resolución del Tribunal Constitucional y con la mayoría, digamos, absoluta, digamos, de sus miembros. Ajá. Senador, ahora un asunto distinto es el cumplimiento también de esta normativa y las advertencias que han hecho las empresas de servicios básicos respecto a los riesgos que supone esta nueva obligación. Riesgos desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, de los mismos usuarios han planteado, por lo que significa reponer, por ejemplo, una conexión de gas en un contexto de un terremoto eventual o algo por el estilo. ¿Cómo ve usted esas observaciones que han hecho las empresas? Bueno, yo parto de la base que las empresas son organizaciones especialistas en el tema. Ellos tienen que saber, digamos, cómo operar en escenarios complejos, difíciles, de emergencia, y por otro lado, el Ejecutivo tiene varias herramientas para subsanar los detalles, como por ejemplo poder dictar algún decreto supremo, algún reglamento y eventualmente alguna ley corta que permita clarificar algunas dudas que pudieran presentarse. Pero hay herramientas jurídicas y hay que enfrentar esta nueva obligación que surge de esta mega reforma. Ajá. ¿No teme usted que puede haber aquí un camino de judicialización también importante, como han advertido desde las empresas? Mire, siempre es posible eso, pero la mirada que han tenido los parlamentarios, que hemos tenido todos, que en situaciones de emergencia el Estado tiene que tratar de proteger a los más vulnerables, a la gente que sufre todos los inconvenientes de un desastre de la naturaleza o epidemia u otras fragilidades que sufren las sociedades humanas, y por lo tanto tienen que darle una mano, y es obligación entonces del Estado también de normas pertinentes si es que hace falta
una resolución de esa naturaleza. Ajá. Estamos con el senador Francisco Buenchumilla, aquí en CNN Chile Radio. Senador, por último, para cerrar este asunto, el gobierno buscaría, ya que este fallo del TC es inapelable, buscaría de todas maneras generar un cambio por una ley corta para introducir modificaciones en esta disposición. Es bien llamativo considerando que recién está terminando el trámite y acaba de ser promulgada. ¿Qué espacio ve desde ese punto de vista para hacer cambios en el Congreso a esta ley? Bueno, todo depende del mérito de lo que contenga esa hipotética ley corta, en la medida que no desnaturalice la sentencia del Tribunal Constitucional y el contenido mismo de la norma. Siempre vamos a estar abiertos a perfeccionar, digamos, las disposiciones que puedan beneficiar, digamos, el cumplimiento de esta obligación que se le impone a las empresas. Estamos abiertos a eso, pero tiene que verlo el gobierno y mostrar sus cartas oportunamente en el Congreso. Ajá. Senador, hablemos de otro tema, de la agenda de seguridad que está empujando el gobierno, que además comienza su trámite a través del Senado y que contiene 8 modificaciones constitucionales. Es ahí donde se ha puesto el foco principalmente, a pesar de que la agenda considera varios otros temas. Pero el debate constitucional es lo que concentra la atención y en particular este nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo. Me gustaría conocer primero una visión general de el contenido de la propuesta del gobierno. ¿Cómo lo ve usted, senador? Mire, primero que nada, yo entiendo que el ministro de Seguridad ha reconocido su responsabilidad plena en esta reforma constitucional. Así es. Así lo dijo, que se hacía plenamente responsable de eso. Por lo tanto, eso significa que hubo una decisión política de mandar una reforma de esta naturaleza y por lo tanto no hay que buscarle que fue un error o no hay que buscarle que quien redactó la reforma. Ningún abogado va a redactar una reforma sin tener las instrucciones de su jefe y la decisión política correspondiente. En este caso, el responsable es el gobierno, y eso denota los principios y la doctrina o la ideología que sustenta el gobierno. Aquí se ha dicho que es una democracia. Por todos los antecedentes que ha tenido este gobierno en sus amistades que tiene con distintos gobernantes y liberales que hay en el mundo, porque no se puede explicar de otra manera que se pretenda tener a la ciudadanía, a todo el país, 8 meses con los derechos suspendidos en la libertad personal, en su casa, en las comunicaciones. Digamos, esto es una verdadera dictadura constitucional. Entonces, lógicamente, que esto ha significado que el gobierno calculó mal los pasos. Pensó que a lo mejor podía pasar la máquina de la misma manera como fue el propósito de la mega reforma económica. Pero aquí se encontró con que de todos lados hay una conciencia institucional de resguardar el Estado de Derecho, los derechos de las personas, los límites del poder, y por lo tanto esa ha sido la reacción de todos los sectores políticos, incluidos los académicos, incluidos profesores de Derecho Constitucional y ex integrantes del Tribunal Constitucional. A mí me parece entonces que la respuesta ha sido muy positiva bajo ese punto de vista. Senador, usted ocupa un concepto bien crítico y muy contundente. Dice, habla de una dictadura constitucional. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque está hecho reformando la Constitución, o sea, no saliéndose de ella. Se manda un proyecto dentro de las normas, pero el contenido de eso es que suspende los derechos que le otorga la propia Constitución al ciudadano y a la ciudadana de este país. Se lo suspende por 8 meses. Esa fue la intención. Y se le dice al presidente, usted como persona, usted va a poder detener a cualquier persona y no le va a responder ante nadie, sin ningún control, ni del Parlamento, ni de los tribunales. Va a poder interceptar las comunicaciones, va a poder, digamos, no permitirle asociarse, movilizarse, etcétera. ¿Qué es lo que es eso? Si usted suspende por 8 meses, sin intervención de nadie, los derechos de las personas. Senador, bueno el gobierno... Ese concepto. El ministro del Interior planteaba que esto, cuando rechazaba el concepto de iliberal, a eso se refería, pero que esto
no cabía dentro de esos conceptos o de esos calificativos, digamos, porque pasaba primero por el Congreso en la discusión, segundo, porque una ley orgánica constitucional sería la que determinaría los alcances también de un estado de excepción de esta naturaleza. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Pero mire, digamos, ¿qué es lo que se entiende por iliberal? Porque se usa mucho esa palabra a todos lados. ¿Cuál es el sentido? El sentido de esa palabra es que usted, dentro del marco de la legalidad formal de las mayorías que se expresan en el Parlamento, usted manda un proyecto, pero que en el fondo desconoce absolutamente las garantías de la libertad que tiene que tener el individuo frente al Estado. Por eso se llama que una democracia iliberal que no respeta en el fondo la libertad de los individuos y los derechos de los individuos. Eso es el contenido sustancial de esta reforma constitucional. ¿Y qué es lo que pasa con la ley orgánica? La ley orgánica no es autónoma. La ley orgánica va a reflejar lo que dice la Constitución. Va a hacer operativo las normas que establece la Constitución. Y si la Constitución dice que el presidente podrá estar 8 meses haciendo uso de esas atribuciones, lo que va a hacer la ley orgánica va a ser simplemente establecer el mecanismo operativo de esa suspensión de las garantías constitucionales. De tal manera que no digamos que la ley orgánica va a poder ir en contra de las normas de la Constitución. Al revés, va a afilar mucho más la operatividad de esas normas, digamos, contrarias a los derechos fundamentales de las personas. ¿Y con qué quórum lo hace? ¿Cómo se define esa ley orgánica? Bueno, la ley orgánica actualmente requiere de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Ajá. En este caso, en el Senado son 26 votos y no son los 4/7 que era antes. Claro. La reforma constitucional sí requiere 4/7, en este caso 29 senadores en el Senado. Ajá. Senador, volviendo a los argumentos que han planteado desde el oficialismo respecto a este tema, que me parece que es interesante hacer el contraste y me gustaría conocer su visión sobre eso. El senador Esquella, presidente del Partido Republicano, además decía que esto era necesario para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar a bandas sofisticadas, mucho más violentas, que era un escenario inédito y que eso justifica también ciertas medidas excepcionales como esta. ¿Qué le parece a usted ese punto? Que se ha escuchado también por parte del gobierno, por cierto. Mira, digamos que tenemos en Chile un problema de seguridad, eso nadie lo duda, y tenemos también un tema de crimen organizado como un nuevo fenómeno que ha llegado a Chile desde hace unos años. Eso es innegable. El tema es cómo se combate ese crimen organizado dentro del Estado de Derecho, de la institucionalidad y del derecho de las personas. O sea, cuáles son los instrumentos para combatir el crimen organizado. Pero agreguemos además que aquí se habla mucho del crimen organizado, pero yo pregunto, ¿qué significa crimen organizado en la legislación chilena? ¿Está definido lo que significa crimen organizado en la legislación chilena? No está definido en la legislación chilena. Lo que está definido es una asociación delictiva y una asociación criminal en los artículos 292 del Código Penal. Pero eso no es exactamente crimen organizado. Puede comprender sí o no, pero nosotros no tenemos. El gobierno debería decir qué entiende por crimen organizado, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de la criminología, que todos entendemos lo que significa. ¿Y usted duda ahí del alcance que pueda tener el uso del concepto? Es que si tú quieres hacer una arquitectura constitucional suspendiendo los derechos de las personas, castigando a los condenados a perder los derechos sociales, yo lo menos que pido es que definamos y pongámonos de acuerdo qué entendemos legalmente por crimen organizado. Si me dicen que lo entendemos por asociación delictiva o asociación criminal, bueno, ahí está el concepto del artículo 292 del Código Penal. Pero yo entiendo que cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de una cosa mucho más amplia, porque el crimen organizado tiene una finalidad de lucro, está detrás del dinero, está con otro tipo de delitos como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, la trazabilidad del dinero, los aspectos financieros, el secreto bancario. Entonces, un conjunto de temas. Entonces, definámoslo, pues. Oiga, senador, estamos con Francisco Buenchumilla, senador de la DC aquí en CNN Chile Radio. Ahora, de todas maneras, el debate, ¿cree usted que está abierto en el Congreso? Es decir, ¿se pueden hacer modificaciones y ajustes para
restringir el alcance, por ejemplo, del estado de excepción, o hay un problema de fondo con esta propuesta? Porque el gobierno lo que ha planteado es, mire, dejemos esto que se discuta, hay apertura para, por ejemplo, reducir los plazos de este nuevo estado de excepción, o que tenga que pasar necesariamente por el control del Congreso para que se aplique, etcétera. ¿Se puede ajustar o hay un problema de fondo, volviendo a la pregunta? Mire, en esto del plazo de 8 meses para suspender los derechos, hay dos cuestiones centrales. Una es el plazo excesivo de decir, mire, 8 meses, entonces suena muy fuerte. Pero ¿es solo el plazo? No es solo el plazo, sino que es el contenido. Porque el contenido significa que aunque usted baje a 30 días, resulta que usted lo que está aceptando es que en 30 días usted va a poder suspender los derechos de las personas. Entonces claro, no se trata solo de un plazo, se trata del contenido. Y por lo tanto, a mí me parece que es muy difícil que esto logre pasar la idea de legislar si ese contenido de suspensión de lo que yo llamo dictadura constitucional está, aunque sea en una semana. Porque resulta que los derechos de las personas, digamos, tienen que defenderse siempre bajo cualquier circunstancia. Entonces no es solo plazo, es contenido también. Ese punto es bien importante porque justo esta mañana el ministro Arrau decía que hay flexibilidad para revisar el estado de excepción en los términos que planteábamos, ¿no? Plazo, restricción de libertades, etcétera. Pero la reforma, dice, no se va a retirar. Bueno, mire, el gobierno tiene la iniciativa y la facultad de mandar este proyecto y de tramitarlo o modificarlo como quiera. Yo lo único que le pido es que no se equivoque, porque ya se equivocó mandando el proyecto como tal. Ahí hubo una apreciación, una decisión instrumental, una estrategia legislativa de pensar que ese proyecto como estaba iba a tener agua en la piscina. Y resulta que ese proyecto no tiene agua en la piscina. Ahora, si el gobierno quiere equivocarse de nuevo y pensar que suspendiendo un par de meses, bajándolo, eso va a tener agua en la piscina, yo creo que se puede equivocar de nuevo. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es tener un poquito de humildad, realismo, sentido de país y sentarse a la mesa con la oposición y buscar un acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer para combatir el crimen organizado y los problemas de seguridad, que le dé confianza a todo el mundo y que tenga un gran respaldo político. Eso es lo que tiene que hacerse si es que queremos tener una visión de Estado. Ahora, si el gobierno quiere tener una visión de trinchera, imponerse como sea los principios que tiene, bueno, va a tropezar con la misma piedra. Entonces se requiere gestión política, se requiere inteligencia estratégica para poder hacer las cosas bien y no cometer las torpezas que hasta este momento se está cometiendo en ese ministerio. La senadora Paulina Núñez esta mañana en Radio Tele 13 hablaba de realismo legislativo. Ese fue el concepto que acuñó. Sí, me parece. Tiene que tener realismo legislativo y realismo político y realismo constitucional y realismo de principio tiene que tener el gobierno. Entonces, simplemente esto no tiene agua en la piscina. Senador, un argumento también que se ha utilizado para justificar esta idea tiene que ver con la experiencia en la macrozona sur. Con la vigencia de un estado de excepción, que por cierto no es el que se está proponiendo, ¿no? Pero con la vigencia y la permanencia y la extensión en el tiempo de un estado de excepción para enfrentar la situación de seguridad allá en la zona. ¿Cómo interpreta usted ese argumento a la luz de lo que está proponiendo el gobierno hoy día? Bueno, ese es otro tema. Podemos discutir ese otro tema y no siempre las alabanzas que se hacen al estado de excepción constitucional de la macrozona sur, digamos, pueden ser tomados como una cosa positiva, porque llevamos 4 años de estado de excepción constitucional. Yo pregunto al Estado de Chile, ¿y cuál es el camino de salida? ¿Eso significa que vamos a tener un estado de excepción que va a ser permanente? ¿Que eso va a ser la normalidad? Entonces eso va a significar que para que en Chile haya paz vamos a tener que estar con los fusiles apuntando a la gente. ¿Eso es lo que se quiere? ¿O se quiere tener un país en paz, con normalidad, con las Fuerzas Armadas dedicadas a lo suyo y con una policía fuerte, bien implementada, con tecnologías, con capacitación, bien remunerado? Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las policías, investigaciones, carabineros, gendarmería, hacer una modernización y las Fuerzas Armadas a lo suyo, a los problemas que le corresponden en la defensa nacional, el territorio, la soberanía.
pero no a darle facultades de policía. Entonces, esta experiencia de la macrozona sur, claro, ha bajado un poco la estadística, pero ¿ha terminado el problema? Esa es la pregunta que vos me dio. Y esa misma pregunta se puede hacer, ¿cree usted, como en el análisis más bien del actual proyecto? O sea, respecto a buscar una solución por la vía de las Fuerzas Armadas o de medidas excepcionales para enfrentar el problema del crimen organizado. Pero mire, a las Fuerzas Armadas le hemos estado dando cada vez más otras atribuciones aparte de las clásicas. Porque tenía ayudar en las elecciones, en los estados de emergencia, pero ahora tiene usted infraestructura crítica, tiene resguardo en la zona fronteriza, y ahora este nuevo estado de excepción constitucional que establece este proyecto de reforma del gobierno. Bueno, estamos desnaturalizando las funciones de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otra finalidad en la estructura del Estado, no son policías. Y entonces tenemos que tener Fuerzas Armadas que atraigan a los jóvenes en la carrera militar con objetivos distintos. Si queremos transformarlos en carabineros o en policías un poco más armados y con mayor fuerza, digamos, yo creo que estamos por un mal camino. Tenemos que fortalecer las policías y no desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, ha estado esta mañana con nosotros. Senador, muchas gracias por su tiempo en la entrevista, muy amable. Buenos días, muchas gracias. 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a ir a otros temas. Noticias.